Hola y bienvenidos a el video número 9 en la serie Gog, Magog y el engaño. El día de hoy quiero seguir hablando sobre la ciudad amada y mostrarles que la ciudad amada y la iglesia y los testigos es la gente de Jehová, el pueblo escogido de Jehová. Porque estamos en Apocalipsis 20, los versículos 7, 8 y 9, y miramos aquí que hay un tiempo, un periodo de tiempo, hemos hablado mucho sobre esto, en que Satanás está atado de ir y engañar a los gentiles, las naciones. Recuerden, hemos hablado de esto, del hecho de que por 4,000 años, desde Adán y Eva, hasta la primera época, que los gentiles no estaban incluidos en la revelación acerca de Jehová. Y Cristo dijo en Lucas 10:22 que Él va a revelar a Dios a los que Él desea. Y entonces, este es lo que estamos mirando aquí. Este es el fin, los últimos 3.5 años de la 70 semana de Daniel, que está muy cerca para nosotros, muy cerca. Entonces, miramos aquí que va a haber un tiempo cuando Satanás está suelto de su prisión, será suelto de su prisión. 20, versículo 7 en Apocalipsis. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Ya hablamos sobre qué quiere decir, es todo el globo. Y dice el número de los cuales es como la arena del mar. Estamos hablando de la mayoría, un montón de gente, obviamente. Habla de la guerra Gog y Magog contra la tierra de Israel, como miramos en Ezequiel 38 y 39, y contra la gente de Jehová que están en el globo, alrededor del mundo. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, es toda la tierra, y rodearon el campamento de los santos. No está hablando de Jerusalén literal, ya lo miramos, que Jerusalén literal tiene el nombre espiritual de Sodoma y Egipto, según Apocalipsis 8. Pero hemos visto que la ciudad amada es la gente de Jehová. Y vamos a seguir hablando sobre este hecho. Y dice que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y dije que no debemos equivocarnos. No está hablando de Jerusalén literal en Israel. Está hablando de la gente, la eclesia. Pero notamos en versículo 9, y Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Entonces, el día de hoy voy a pasar tiempo otra vez mostrando que la eclesia, la ciudad amada, los 2 testigos son sinónimos para la gente escogida de Jehová. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por permitirnos estar juntos este día para estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que mandaste a tu gente, como Moisés, Isaías, los que escribieron, los autores de las escrituras. Gracias por poner tu espíritu en ellos para escribir estas cosas y dejar todo esto para tu gente. Y te damos gracias que nosotros tenemos el privilegio de estudiar tu palabra, entender tu palabra y ver la aplicación de tu palabra en el mundo y en nuestras vidas, entendiendo que vas a llevar a cabo la obra que iniciaste en nosotros. Y te damos gracias, aunque tal vez nos trae o nos da un poco de miedo
Padre, entendemos que hay mucha esperanza, aunque tenemos que pasar por muchas aflicciones para entrar en el reino de los cielos. Entendemos que la venida, la parousia de nuestro Señor está muy cerca cuando vamos a juntarnos con Él en los cielos y vamos a ver el fin del tiempo y vamos a ver la venganza que vas a tomar contra todos los enemigos tuyos, y te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio. Ayúdanos a quedarnos firmes en el camino estrecho hasta el fin, manteniendo nuestro enfoque en la meta. Entendemos que todo esto es solamente posible porque tu Espíritu habita en tu gente. Guíanos ahora en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Muy bien, como dije, vamos a seguir estudiando. Estamos en Apocalipsis 11. Estamos hablando de los 7 años, 84 meses, dividido por 2, 42 meses, dividido por 12, estamos hablando de 3.5 años. Tenemos que recordar que los años proféticos en las Escrituras son de 360 días, no 365. Ellos midieron sus días por la luna y eran días de 30 días cada mes por todo un año. Entonces, y estamos hablando de 1260 días. Todo esto es sinónimo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así se describe todo esto en Apocalipsis, en Daniel, en Isaías, en toda la Biblia lo miramos así. Y entonces vamos a volver a Apocalipsis 11, el versículo 3. Dice: y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio, 3.5 años. Y al fin de esto, Gog y Magog van a venir, como miramos en Apocalipsis 20, los versículos 7 al 9, van a venir y van a matar a esa gente. Y estoy mostrándoles quién es la ciudad amada, esa gente, la eclesía. Vamos a ir a Salmo 74, 2. Salmo 74, el versículo 2. Y vamos a usar este salmo para mostrarnos que habla de la gente redimida de Jehová. Entonces, obviamente, no habla de una ciudad literal. Entonces, 74, el versículo 2. Acuérdate de tu congregación, que tú compraste de antiguo. Recuerden, leemos en el libro de Apocalipsis 13 y 17, que desde la fundación del mundo hay un libro y hay libros. Un libro de la vida con los nombres de los redimidos, de la gente elegida, escogida por Jehová. Entonces, que tú compraste de antiguo la vara de tu heredad, la cual redimiste, este monte de Sión donde has habitado. Entonces, entendemos ahora que todo esto es espiritual. Bajo el nuevo pacto, todo lo que era una sombra, ya lo miramos en realidad. Entonces, cuando hablamos del pacto con la sangre del macho cabrillo y todo esto, la sangre que fue esparcida sobre todo en el antiguo pacto, lo miramos ahora bajo el nuevo pacto. Es algo espiritual, que Cristo es
el sacrificio, su sangre derramada por la gente. Entonces, otra vez, y algún día aquí pronto espero hacer un video sobre la diferencia entre lo literal y lo espiritual. Lo he hecho en el pasado, pero voy a hacer un video enfocado en esto para mostrarles las diferencias entre la circuncisión literal del antiguo pacto y la circuncisión espiritual bajo el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto tenía que ver con el hombre y en el nuevo pacto es con el corazón. Entonces hay un montón de cosas así que podemos ver la diferencia entre lo literal y lo celestial o espiritual. Bueno, entonces, la heredad, la cual redimiste, este monte de Sión, donde has habitado. ¿Dónde habita Jehová ahora? En su gente. Somos su tabernáculo. Esto lo entendemos del Nuevo Testamento. En este salmo, cuando miramos la palabra congregación, en el Hebreos número 5712 es la palabra edá, quiere decir asamblea y familia. Así está utilizada en el antiguo pacto. La palabra comprar que miramos aquí, dice que compraste de antiguo, es número 7069 en el hebreo, es quaná. Bines dice, se usa varias veces para expresar la actividad redentora de Dios a favor de Israel. Otra vez, entendemos que Jehová encarnado redimió a su gente. Lo mismo como miramos en el antiguo pacto, ya bajo el nuevo pacto, Cristo redimió a la gente. Entonces, otra vez, miramos aquí, Jehová encarnado. Entonces, la actividad redentora de Dios a favor de su gente Israel. Y la palabra redimir en 74 versículo 2 es número 1350, es Gaal. Gaal quiere decir redimir, y según lo que leemos en Strong's, es de acuerdo a la ley oriental de parentesco. Esto lo entendemos en la ley cuando habla del hecho de que si el hombre muere y deja una esposa, que hay uno que viene para redimir a la esposa, es el hermano del que murió, como miramos en Booz con Ruth. Entonces tiene un pariente que viene para redimir a ella. Y también esta palabra Gaal es parientes más próximos, y como tal comprar de vuelta la propiedad de un pariente, casarse con su viuda. Entonces esto lo miramos otra vez en el libro de Ruth, entre otros lugares en el antiguo pacto. Vamos ahora a Isaías 62. Isaías 62. Y otra vez, estamos hablando de la ciudad amada, la redimida, que es que forma o es los dos testigos. Bueno, 62, 11 y 12. 11 y 12. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene. Obviamente hablando del Mesías que viene para redimir y rescatar a Israel espiritual. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada.
Entonces aquí tenemos una vista de la eclesia, de los llamados fuera, que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Ahora vamos a brincar a Hebreos 13, 5. Hebreos 13, el versículo 5. Otra vez, es necesario ver en el antiguo pacto y en el nuevo pacto el cumplimiento, porque todo el antiguo pacto, el nuevo pacto fue escondido en el antiguo pacto siendo la sombra, el nuevo pacto siendo la verdadera cosa. Entonces estamos en Hebreos 13, el versículo 5. Hebreos 13, el versículo 5. Entonces aquí nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, lo mismo que acabamos de leer, Él no va a dejar a su familia, no va a abandonar a los redimidos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Y aquí vamos a leer el versículo, los versículos 18 y 19. 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Recuerden, la palabra Cristo es la traducción del hebreo Mesías al griego. Entonces, la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha. Aquí tenemos la aplicación espiritual de lo que miramos bajo el antiguo pacto, que fue literal. Entonces, cordero sin mancha, sin contaminación. Y notan el versículo 20: y preordinado desde antes de la fundación del mundo. Noten aquí, acabamos de leer esto en el antiguo pacto, que este fue de antes. Aquí dice preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por ágape a vosotros. Entonces, aquí nos habla, versículo 21, quienes por Él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos. ¿Quién? Dios nos resucitó de los muertos, no por nuestra palabra, no por nuestro deseo, por nuestra voluntad, nada, por el deseo de Jehová, sus propósitos preordenados desde antes de la fundación del mundo. Dice: le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, vamos a brincar a capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, ¿quién? La eclesia, los elegidos, preordenados desde antes de la fundación del mundo. Otra vez, es necesario leer toda la Biblia y el contexto, porque entendemos a través de las Escrituras que Jehová escogió una familia para sí mismo. Y entonces entendemos de esto que el libre albedrío no existe, no hay una oración de fe como algo de magia para recibir la salvación. No tiene nada que ver con obras del hombre. Todo tiene que ver con los propósitos de Jehová desde la fundación del mundo. Dios no está inventando la historia mientras que el mundo anda cronológicamente desde Adán y Eva hasta el fin. No. Todo esto es
parte de su plan que Él inició en el principio, como leemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Quiero hablar sobre esta palabra escogido. Esta palabra en el griego es número 1588. Esta palabra es eclectos. Eclectos. Eclectos tiene la misma palabra en el principio que forma parte de estas dos palabras que forman eclectos, pero es como eclesia. Entonces es selecto, por implicación favorito. Entonces Dios dijo lo mismo a Israel en Deuteronomio capítulo 5, que Él escogió a Israel, no porque fue una nación grande, una gente grande, sino por su amor, su ágape y su promesa a Abraham. Nosotros también, por la promesa que Jehová hizo a Abraham, somos parte de la familia de Israel por adopción. Entonces, esta palabra, otra vez, vosotros sois linaje escogido, eclecto, selecto, por implicación favorito, viene de eklegomai. Eklegomai, este es elegir o escoger. Entonces, otra vez, es la misma raíz que forma la palabra eclesia, los llamados fuera. Entonces, voy a seguir leyendo aquí en 2:9. Nación santa, pueblo adquirido. Todo lo mismo que acabamos de leer en Salmo 74, versículo 2. Entonces, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando hablamos de esto, os llamó de las tinieblas a su luz admirable, entendemos que hay un dibujo de esto en el principio. Recuerden, sobre la faz de la tierra, después de que Satanás vino al mundo, descendió al mundo, porque fue echado de los cielos, trajo junto con él caos. Había oscuridad sobre la faz de la tierra, oscuridad espiritual. Nosotros andábamos en las tinieblas. Tenemos un dibujo de esto en el principio. Y entonces Dios trajo la luz, dijo, sea luz. Y entonces vino Cristo para iluminar la oscuridad. Esto leemos en Juan 3:16, Juan capítulo 1. También leemos que Cristo es la luz de la vida. Trajo luz a nosotros que andábamos en las tinieblas. Entonces, como miramos aquí, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Importante aquí, real sacerdocio, porque esto es donde miramos un vínculo entre la eclesia, los elegidos y los testigos. Entonces, ahorita vamos a Apocalipsis 5, versículo 9. 5:9 en Apocalipsis. Aquí nos dice en el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. Obviamente hablando del Mesías, porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido
para Dios con tu sangre. Obviamente, hablando del Cordero, hablando del Mesías, Yeshua. Entonces, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, nos redimió de todas partes del globo. Otra vez, aquí en 5:9, tenemos un vínculo que nos lleva a lo que leemos en capítulo 20, que Gog y Magog vienen contra la eclesía que está sobre todo el globo, como miramos en Apocalipsis 11. Todo esto está vinculado y es lo que deseo mostrarles. Espero que estoy logrando con esto, mostrarles el vínculo entre todas estas cosas que están relacionadas una con la otra. Y entonces cuando leemos Salmo 74:2, Isaías 62, Hebreos, 1 de Pedro 1 y 2, Apocalipsis 5, estamos hablando de la misma gente, de la eclesía, Israel espiritual. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 9. Apocalipsis 20, versículo 9. Leemos esto al principio de este video. Y subieron sobre la anchura de la tierra, Gog y Magog, y rodearon el campamento de los santos. Acabamos de leer de esto en 1 de Pedro 1 y 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. Me confundí, disculpa. Entonces acabamos de leer esto. El pueblo adquirido, real sacerdocio, linaje escogido. Entonces rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Aquí entendemos que está hablando de la gente. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, hablando de Gog y Magog. Entonces, entendemos que la ciudad amada, el real sacerdocio, los elegidos, la eclesía, los eclectos, los escogidos, todos son la amada de Jehová. Habla de la gente. Ahora vamos a volver a Apocalipsis 11, versículo 4. 11:4. Estos, hablando de todo lo que yo acabo de enumerar por los versículos que leemos, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Entonces voy a mostrarles por las escrituras a quién forman o a quién son estos dos testigos, dos olivos. Vamos primero a Romanos 11, 24. Romanos 11, el versículo 24. Otra vez, es necesario comparar escritura con escritura para entender lo que estamos leyendo. Romanos 11, el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Quién? Aquí obviamente Pablo está hablando de la eclesía, la gente elegida. Nosotros fuimos injertados en el buen olivo. Antes éramos olivo silvestre. Notan esto, porque solamente puedes injertar olivo en olivo, pero la diferencia aquí es olivo silvestre y buen olivo. Entonces, nacimos ovejas, pero ovejas perdidas. Y Dios nos
arrastró a Cristo, Cristo reveló Dios en nosotros, Él cambió nuestro espíritu de rebelión, olivo silvestre, y nos injertó en el buen olivo, que es la rama, la raíz, que es Yeshua, el Mesías. Dice, cuanto más esto que son las ramas naturales, hablando de los hebreos, los judíos, serán injertados en su propio olivo. Entonces, ¿de qué habla esto? De que algún día los judíos también, que andan en rebelión contra Jehová, van a estar injertados en el buen olivo. Tienen que ser de Yeshua, pero tienen sus nombres también en el libro de la vida. Espero que me explico muy bien acerca de esto. Entonces, 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel. Entendemos esto de Isaías capítulo 6, que Dios dijo que va a endurecer el corazón de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así, entonces, ¿quiénes son los gentiles? Los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Nosotros, como acabamos de leer creo que es Apocalipsis 5, déjame volver atrás para ver si es 5:9, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lenguaje y pueblo y nación. Entonces, este es lo que miramos de todas partes del mundo, como miramos aquí en el versículo Romanos 11:24. Entonces, de todas partes del mundo, déjame leer 24 una vez más. Dice, porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, hablando de los gentiles. Y cuando brincamos aquí en versículo 25, hasta que haya entrado la plenitud de los que son de todas partes del mundo, los gentiles de cada raza, cada nación, cada lengua. Entonces, otra vez, estos son los olivos. Volvemos a Apocalipsis 11, el versículo 4. Otra vez, estoy repitiéndome muchas veces aquí, porque quiero que vean, estos son los dos olivos. Olivos. ¿Quiénes son los olivos? Los que fueron injertados en Yeshua, en el buen olivo. Otra vez estamos hablando de la eclesía. Los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vamos a Zacarías 4:11. Zacarías 4, el versículo 11. Otra vez, hablando del candelero y los olivos. Estamos aquí, Zacarías 4, el versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Y entonces, para entender esto, vamos a Apocalipsis 1:20. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20. Estamos hablando de olivos y candeleros. 1:20. Uno define el otro.
así podemos entender de qué está hablando. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Aquí el vínculo entre Zacarías 4:11 y el fin del mundo, Apocalipsis. Las 7 estrellas son los mensajeros. Ya hablé sobre esto. Habla de los pastores de las 7 iglesias. Y notan, los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Pero está hablando de los edificios. No, obviamente la palabra iglesias, eclesia, está hablando de la congregación, como miramos en Salmo 74, versículo 2, la congregación, la asamblea, la familia de Jehová. Entonces, son las 7 familias, o en este caso, estamos hablando de 7 congregaciones que forman la familia de Jehová. ¿Entienden esto? Es muy importante. Vamos a brincar a capítulo 5, el versículo 6 en Apocalipsis. Capítulo 5, el versículo 6. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Entendemos que es Yeshua, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que, notan, son los 7 espíritus de Jehová enviados a toda la tierra. Ahora voy a mostrar cómo todo esto está vinculado. 7 candeleros son las 7 iglesias, eclesia, la familia de Jehová, la congregación, asamblea de Jehová. Estos son los ojos de Jehová. Vamos a 2 de Crónicas 16, 9. 2 de Crónicas 16, el versículo 9. Otra vez, estamos mostrando cómo todo está conectado. 16, el versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrarse poderoso a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá guerras contra ti. Aquí en capítulo 9 estamos hablando del rey Asa, y esta es una profecía contra él. Pero miramos aquí, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrarse poderoso a los que tienen corazón perfecto para con él. Jehová es omnisciente, omnipresente. Vamos a Proverbios 15, versículo 3. Proverbios 15, versículo 3. Otra vez, vamos a ver cómo todo está conectado. Los ojos de Jehová están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. Ahora recuerdan, estamos hablando de los testigos, los olivos, la eclesía, los elegidos, los que están sobre todo el mundo, como los ojos de Jehová. Voy a mostrarles cómo todo está conectado. Aquí en Proverbios 5, 21 dice: los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él observa todos sus senderos, todos los buenos y los malos, como miramos aquí en 15:3.
Otra vez, Segunda de Crónicas 16, 9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Toda la tierra. Tiene ojos sobre toda la tierra. Job 34, 21, 22. Job 34, 21, 22. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde pueden esconderse los que hacen iniquidad. Recuerden, ¿cuál es el propósito de los testigos? Es hablar o dar testimonio de la ley de Jehová, de su ira venidera, de sus propósitos sobre la tierra. Jeremías 16, 17. Jeremías 16, 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de mis ojos. Recuerden otra vez, quiero que siempre mantengan en frente de la mente Apocalipsis 11, donde habla de los testigos, Apocalipsis 20, hablando de Gog y Magog, sobre cómo van a ir contra la gente de Jehová sobre toda la tierra. Jeremías 23, 24. 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Los cuatro vientos, ya hablamos sobre esto en el último video. Los cuatro ángulos, cuatro vientos, todas los rincones de la tierra. Jeremías 32, 19. 32, 19. Grande en consejo, poderoso en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Recuerden, cuando llegamos a Gálatas 5, 19 y adelante, habla de fruto malo y fruto bueno. El fruto bueno viene del Espíritu. ¿Dónde habita el Espíritu de Jehová? En su gente. Ahora, Hebreos 4, 13. Hebreos 4, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ahora otra vez estamos mirando como ojos, como olivos, como eclesía, como todo es sinónimo. Vamos a volver a Zacarías 4, 2. Zacarías 4, el versículo 2. Recuerden, estamos mirando el vínculo entre ojos, olivos, eclesía, escogidos. Y aquí en 4:2, Zacarías 4:2, me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero, todo de oro, con un tazón sobre la parte superior. Candelero habla de la eclesía. La eclesía es la gente, la congregación. Y sus 7 lámparas encima del candelero. ¿Qué es el propósito de una lámpara? Da luz, ¿verdad? Y 7 canales para las lámparas que están encima de él. ¿Cuál es el propósito del canal? Es el aceite que da a la lámpara el aceite para hacer luz. Entonces, sobre el
Versículo 3, y sobre él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y el otro a su izquierda. Entonces, aquí quiero terminar. Entonces, la semana próxima vamos a hablar sobre lo que miramos aquí en Zacarías 4:2. Y vamos a hablar sobre el candelero, las lámparas, olivos, candeleros, todo esto, y ver cómo todo apunta a lo que leemos sobre los testigos en capítulo 11, versículo 4 de Apocalipsis, y que tiene que ver con Gog y Magog y la gente que Gog y Magog van a venir contra ella y conquistarla, como miramos en Apocalipsis 20. Entonces es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.